Online. Bienvenidos a todos. La verdad que es un placer medio extraño esta posibilidad, pero les agradezco realmente a todos la oportunidad y quiero presentar en esta ocasión el ciclo que vamos a estar brindando semanalmente. Es Open Talks, el nombre es que le hemos dado, y este ciclo va a ser un ciclo de webinars. En principio, hoy estamos arrancando, la idea era para el mercado argentino, pero se extendió, se ha anotado mucha gente de Ecuador, de Colombia, de Paraguay, Uruguay, de Chile, así que muy contentos. Y este ciclo también va a contar para el mercado brasileño, su propia webinar, y también para la gente de la región de Europa, también tenemos nuestro propio ciclo de webinar. Así que a todos ellos los invitamos, vamos a ir informando cada una de las webinars que vamos realizando a través de las redes sociales y por email marketing, les haremos llegar las invitaciones pertinentes. Este ciclo es una experiencia nueva, así que por tanto, bueno, seguramente tendremos muchos más aciertos que errores, pero aquellos inconvenientes que vayan surgiendo, desde ya queremos anticiparnos y pedirles perdón, porque esto se va a ir mejorando día a día. Así que esta es la primera experiencia que vamos a realizar en el Open Talks Webinar 2020. Asimismo, si bien estuvimos charlando un ratito antes, quiero agradecerles muy especialmente a todos los panelistas y asistentes que están participando de esta webinar. Sabemos que son momentos muy difíciles, y la verdad que estén brindando la posibilidad de todos ustedes, expertos del área, estén brindándonos un panorama, para nosotros es muy importante, porque en este momento, digamos, CMS está siendo un canal que está brindando una oportunidad única a la industria financiera, en este caso, de poder tener expertos hablando de diversos temas. Así que, sin más, quiero, darle las gracias a todos, y dejar a Axel, que va a continuar con la moderación de esta presentación. Y un tema que comentarle, el último aviso dominical. A todos los asistentes que tengan la posibilidad de participar, no se olviden que pueden hacerlo vía celular, por la tablet o también por la computadora. Cualquiera de los dispositivos que ustedes tengan habilitados pueden hacerlo, incluso pueden salir y volver a ingresar. Dicho esto, Axel, todo tuyo. Muchas gracias, Rodrigo. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Axel Cherem, soy responsable de contenidos en la región de LATAM, en CMS Group, y me sumo al agradecimiento de Rodrigo, tanto a la audiencia como a los participantes que nos están acompañando en esta primer webinar COVID-19, impactos y perspectivas en la gestión de riesgos crediticios. Estamos muy contentos de estar lanzando esta nueva iniciativa para, de alguna manera, entre todos juntos, poder superar esta situación. Algunas cuestiones concretas, ya hablaba Rodri acerca de los soportes. Paso a informar que cualquier consulta que tengan sobre soporte en esta conexión, estamos aprendiendo también, pueden contactar y mandar su consulta a la casilla de correo electrónico zoom@cmspeople.com. zoom@cmspeople.com. También para aquellos que quieran replicar esta nueva iniciativa en las redes sociales, estamos utilizando el hashtag CMS Open Talks. Lo repito, hashtag CMS Open Talks para poder replicar esta nueva experiencia. Pueden etiquetar también a nuestra página de LinkedIn, CMS Group, para poder replicar y llegar a más gente. Así que bueno, inicialmente lo que vamos a hacer en este momento es explicar la dinámica de este seminario online. Es un seminario que va a constar de 4 etapas particulares. La primera etapa va a ser una exposición a nivel macro sobre el impacto de este nuevo contexto a raíz del brote de COVID-19 en los servicios financieros. Luego tendremos una segunda etapa en la que cada uno de los panelistas va a presentarse, obviamente, y a tratar de sintetizar la experiencia que están teniendo en estas últimas semanas, cómo se fueron de alguna manera reacomodando sobre esta cuestión. Y luego tendremos un momento de debate donde tocaremos algunos tópicos previamente conversados y obviamente a raíz de consultas que nos estuvieron llegando, para debatir entre nosotros principalmente buenas prácticas, planes de contingencia y visión de futuro. Y finalizaremos con un periodo corto, con un periodo de preguntas y respuestas que nos van a ir llegando en la sección preguntas y respuestas.
vamos a tratar de responder la mayor cantidad, aquellas preguntas que no han sido respondidas en la exposición de los panelistas, y obviamente agradeciendo la interacción de la audiencia que poco a poco se va sumando y le vamos dando la bienvenida a medida que se van sumando. Así que bueno, y también recordarles que al final de la conexión van a tener una breve encuesta que sugerimos y rogamos que la puedan contestar para seguir mejorando este servicio que estamos ofreciendo desde CMS Group para toda la industria. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera etapa de esta webinar, COVID-19, impactos y perspectivas en la gestión de riesgos crediticios, y voy a darle la bienvenida al socio en servicios financieros de Deloitte, Marcos Bazán. Marcos, buenos días. Hola, hola, hola a todos, hola Axel, hola Rodrigo, bueno, gracias por la invitación. Bueno, la verdad esto es nuevo también para mí, así que para aprender y bueno, ojalá que salga todo bien. Y bueno, acá le estamos poniendo las ganas y el compromiso para que entre todos podamos salir de esto. Bueno, muchas gracias, Marcos. Quiero empezar esta sección introductoria de los servicios financieros preguntándote principalmente, bueno, ¿cuáles son los escenarios que identifican sobre este impacto principalmente económico en la gestión de servicios financieros? Mira, si querés, vamos contando un poquito cómo fueron las respuestas, si querés, al impacto del COVID-19 en todas las empresas, y si querés podemos verlo a nivel mundial, porque este impacto no es solamente de Argentina, obviamente, sino de todos lados. Y si querés, en general las empresas tuvieron una primera respuesta de tres grandes frentes. Un primer frente de los que es interna, que es principalmente a los empleados y sus familias, donde lo que buscaban era preservar la salud, el bienestar, la seguridad de los empleados y los profesionales y sus familias. Generaron todo un canal de comunicación formal en cuanto a lo que significaba el COVID-19 y el impacto. Se empezaron a trabajar en protocolos y guías de medidas preventivas y tratando de cumplir también con las distintas regulaciones gubernamentales que se estaban imponiendo o lanzando. Y empezó todo el concepto de lo que estamos viendo ahora, que es el de acuerdos entre empleador y empleado del trabajo flexible, remoto y virtual, ¿no? Que es un poco como todos nosotros estamos trabajando o manteniendo el compromiso de trabajo en esta coyuntura. Y por último, obviamente que lo que se generó es todo un freno a todo traslado hacia su mínima expresión desde el punto de vista laboral. Después también un segundo frente fue hacia los clientes, en donde se empezó a crear un ambiente colaborativo y socialmente responsable, de un ida y vuelta, de buscar solucionar de forma conjunta esta situación. Y después un tercer frente, en general todas las empresas estuvieron hacia la comunidad, ¿no? De trabajar a través de fundaciones, de organismos no gubernamentales, o incluso, bueno, todo el concepto de ayuda a los adultos mayores, que eran el segmento de mayor riesgo, bueno, todo eso también las empresas empezaron a trabajar. Luego vino un cuarto pilar de trabajo, que es empezar a trabajar en la performance y liquidez. De repente todas las empresas nos dimos cuenta, y hablo así en plural, porque en definitiva fue como un proceso, es que había que sustentar el negocio en el largo plazo. Esto no era solamente una cuestión de responsabilidad social, sino que había que mantener el negocio en flote. Y luego vino la quinta, que es la incertidumbre, ¿sí? La pregunta es, ¿y hasta cuánto va a durar? ¿Cuándo va a durar esta coyuntura? ¿Sí? Y acá un poco me remito a lo que en su momento un filósofo llamado Mike Tyson dijo: todos tenemos un plan hasta que alguien nos golpea en la cara, ¿no? Y bueno, a todos nos están golpeando la cara hoy por hoy. Y entonces, eso es donde estamos trabajando a nivel de empresas o a nivel de empleados, ¿no? Porque llegó el quinto, y ya no tanto pilar de trabajo, sino es el impacto, que es el impacto económico, en donde las cadenas de abastecimiento se rompieron, el distanciamiento social forzado y obligatorio de todos hizo que los hábitos de consumo se modificaran, y hoy por hoy se está desafiando la cadena de pagos, ¿sí? Ahora, cuando hablábamos siempre de escenarios, generalmente uno trabaja, o trabajábamos con tres escenarios: el optimista, el base y el conservador. Hoy todas las empresas cambiaron su forma de ver los escenarios
y se trabaja así, obviamente, en un optimista, se trabaja en un base, más que nada, pero también se trabaja en vez de un pesimista, un malo y un extremo, ¿sí? Ese es un poquito el ejercicio de escenarios que hoy están haciendo, y el extremo es en donde todo se rompe, porque realmente no hay claridad en todo el impacto que puede tener esta coyuntura del COVID-19 en lo que es la operación. A nivel global, se habla mucho de cómo se sobrevivió la comunidad internacional a la crisis del 2008-2009. Creo que nosotros en Argentina tenemos un poquito más de práctica en sobrevivir la crisis, con lo cual el impacto en Argentina es distinto, pero nosotros vemos que las bolsas de valores mundiales suben y bajan, hay toma de ganancias casi diarias, el precio del petróleo está mínimo, la apreciación o depreciación del dólar. China recién ahora, esta semana, está reapareciendo al mundo después de 3 meses de estar totalmente guardado y sin asomar su cabeza. Recién ahora aparecieron los correos, aparecieron la gente de vuelta a su trabajo. Eso también genera toda una suerte de que la fábrica del mundo está volviendo a empezar a funcionar, ¿no? Y esto en definitiva es como el mundo en los últimos 10 años estaba yendo a un tren de alta velocidad y de repente tuvo que frenar. Acá en Argentina estábamos en el trencito de la República de los Niños y bueno, íbamos mucho más lentos, con lo cual el impacto es totalmente diferente al resto del mundo, ¿no? Y acá empezamos a trabajar un poquito en lo que es el impacto de Argentina, ¿sí? Obviamente estábamos en un proceso de recesivo y esto va a impactar mucho más en el deterioro de las variables macro. Esta cuarentena hace que la recesión se alargue, ¿sí? Obviamente todo lo que es el escenario externo que es desfavorable va a implicar todo un impacto en lo que es importaciones y exportaciones, y se está empezando a trabajar en distintas medidas anticíclicas para contrarrestar este virus, ¿sí? Obviamente no hay una solución, no hay un escenario. Podremos hablar de bajar de la caída del 2% o 3%, no importa el porcentaje, está claro que el consenso es que el deterioro va a existir para Argentina, y en definitiva, sin solución a la vista, ¿qué se puede esperar en cuanto a escenarios? Por un lado esta cuarentena va a durar, ¿sí? En donde principalmente se va a trabajar en no cerrar empresas y no despedir a la gente, que son más que nada políticas de movilización de recursos públicos hacia la economía. Y después ya cuando esté pasando la cuarentena, es de suponer que en vez de movilizar, o además de movilizar, el Estado tome políticas más keynesianas en cuanto al gasto, como para generar mayor demanda. Ya como que deja de lado un poco el tema de impacto inflacionario, ¿no? Porque la economía estaba muy recesiva, muy por debajo de su nivel, con lo cual es esperar que la inflación no es que va a galopar, sino que a través de este gasto público y incremento de la demanda agregada es como que vuelva a restablecerse un orden, llamémoslo, o una nueva orden normal de la economía. Y después, post cuarentena, post virus, bueno, obviamente habrá que desarmar toda esta serie de políticas, tratando de mantener el equilibrio o el orden nominal de la economía en su máxima expresión, ¿sí? Ahora, si yo preguntara a cualquiera de los que estaba oyendo o los panelistas si este virus estaba incluido en los modelos de estrés de expectativa de pérdida de crédito, realmente no había nadie que esperara esto como parte de una variable a tener en cuenta en un modelo de riesgo crediticio para los bancos o compañías financieras, ¿sí? Obviamente va a depender de cada uno, de cada empresa, de cómo va a trabajar. Creo que lo importante es trabajar en un equilibrio y creo que así vamos a estar escuchando el resto de esta conferencia, del equilibrio entre metas de corto, mediano y largo plazo, sin ahogar tampoco al cliente deudor, pero también buscando preservar la performance de liquidez.
Perfecto, sí, clarísimo, Marcos, el punto del equilibrio es fundamental. Muchísimas gracias por tu exposición, quedó clarísimo los escenarios y sobre todo los mapas. Así que muchísimas gracias por tu introducción. Y vamos a continuar lo que va a ser este ida y vuelta que vamos a estar teniendo con, bueno, ese traslado de lo macro, del impacto macroeconómico que ha tenido en los servicios financieros este nuevo escenario, con las realidades que se viven en los distintos actores que componen este ecosistema en cobranzas. Y para comenzar con las experiencias y las presentaciones, le doy la bienvenida al gerente de recuperaciones en Banco Santander, Roberto Gendry. Roberto, buenos días. Hola, buen día, Axel, Rodrigo, y al resto de los participantes, un gusto poder estar. Sumar un granito de arena en un momento de tanta incertidumbre y confusión, creo que es un poco lo que sentimos todos hoy. Creo que el común denominador es que estamos trabajando el doble. La pregunta que nos vamos a hacer siempre es si somos efectivos en esto que estamos haciendo. Pero quizás ya en 2 semanas de haber pasado esta situación y analizando un poco la situación actual, un poco lo que yo quería contarles es aportar esto de decir, bueno, qué experiencia tuvimos nosotros en el Santander a partir de esto que sucedió, ¿no? Claramente es una crisis, claramente Marcos no estaba en ningún escenario ni peor que podríamos haber imaginado, pusimos esta situación en un estrés, pero sí aprendimos que muchas cosas que hacemos y que, confieso, a veces nos aburren, que son el governance, la gestión de comités especiales para crisis, y todo esto que muchas veces decimos, ¿para qué? Bueno, claramente lo pusimos en práctica rápidamente, entendimos que en una crisis tenemos que tener un gobierno muy, muy efectivo, y ese gobierno es básicamente con la involucración del top management del banco todos los días, haciendo un seguimiento de los temas que tengan que ver con la situación que vivimos del COVID-19. Ahí, por ejemplo, uno de los primeros temas que se abordaron y se pudieron resolver de forma exitosa es la conectividad. Hoy el 90% de los 9.000 empleados del banco están trabajando desde la casa, incluyendo el contact center, que quizás fue lo inédito, lo que pensábamos que era algo imposible, y hoy estamos teniendo el contact center de venta de servicios y de cobranzas trabajando remotamente en un 80%. Ese es un dato que la verdad que se hizo en tiempo récord. En 3 días hábiles estaban todos conectados. A ver, el gobierno también aquí indica a poder medir prioridades y también darle un poco de claridad a la confusión que se va dando. Confusión que se va dando por varios motivos, internas y externas, ¿no? O sea, en lo externo nos referimos un poco a los cambios constantes que estamos recibiendo de normativas del Banco Central, del Estado Nacional, provinciales y municipales también, ¿no? Y esto nos obliga a tener un hilo conductor en el análisis de las normas y la aplicabilidad de esas normas en la gestión. Y por último, tratar de entender cómo impacta eso en los números, la cartera, los clientes y las relaciones con los clientes, que nosotros es algo que quizás no estamos hablando, y al final de cuentas tenemos que entender que en todo esto tenemos que ver al cliente en el centro de la situación, ¿no? O sea, el cliente está con incertidumbres, con necesidades, y nosotros pensamos que esto va a pasar, creo que estamos todos convencidos, no sabemos cuándo, pero estamos convencidos que esto va a pasar, los clientes van a seguir estando y lo tenemos que cuidar. Por eso nosotros en el banco, una de las cosas que pudimos aprovechar de nuestra situación de ser globales es tomar un poco buenas prácticas que nos impone el Banco Central Europeo con el concepto de cliente vulnerable. Es un concepto que utilizan en Europa, que nosotros quizás no lo estábamos teniendo en cuenta, y es un poco empezar a identificar colectivos de clientes que vamos a poner dentro de esa situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de personas mayores, personas infectadas de COVID-19, personas que tienen una actividad que tienen alto impacto en esta situación macroeconómica, por ejemplo, monotributistas, y todos esos clientes, al apartarlos y poder identificarlos, vamos a tratar de buscar soluciones concretas a su problema. Básicamente estamos viendo, bueno, todo el mundo de las reconducciones de carteras con tasas especiales para clientes de
que están en situación de monotributo. Estamos viendo también cómo resolvemos algunas cuestiones de vencimientos sin pagos. Eso en paralelo con lo que está viniendo del Banco Central, ¿no? O sea, el Banco Central está disponiendo a partir de varias normas que sacaron a partir de la semana pasada, tratamiento que se le está dando con los vencimientos. La verdad que tenemos que hoy estar haciendo la prioridad de ir cumpliendo con el regulador y también ir cumpliendo con la cartera de clientes. Y en el final del camino entender que estas dos situaciones tendrían que unirse. Por último, saber que esto que nos está pasando obviamente va a tener impacto. Todos los que estamos participando de esta webinar estamos en la industria de la cobranza y sabemos que solamente las normas del Banco Central va a tener impacto en lo que nos va a quedar para trabajar durante el año. Básicamente porque el Keep Up Payment que está disponiendo el Banco Central, en la norma que sacó hoy, va a hacer que vamos a tener muchos menos ingresos a morosidad, porque los clientes van a tener un waiver de 3 meses, y eso va a generar que vamos a tener menos entradas a mora. En paralelo también se dispuso que quedan congeladas las ejecuciones, también vamos a tener menos actividad judicial respecto al mundo de la cobranza. Y ahí el desafío, creo, de toda la industria es repensar el modelo de gestión, tratando de saber, o sea, sabiendo que esto cambió, tratando de entender cómo podemos mitigar ese impacto, trabajando en conjunto, ¿no? O sea, un poco yo lo que estoy hablando últimamente con todos los socios, los proveedores, las agencias, los estudios, es cómo acompañar y no ver, bueno, vos estás de un lado, yo estoy del otro, sino que tener que estar viendo el problema en conjunto y tratando de buscar una solución en conjunto. Nosotros, por ejemplo, hoy en lo que es P&L, estamos viendo que los ingresos por recupero van a bajar en más del 35% este año. Obviamente, el problema es mucho más grande que los recuperos del banco, pero bueno, la parte que nos toca a nosotros, ya estamos haciendo un reforecast, tratando de entender cuál va a ser el impacto en resultados. Muchísimas gracias, Roberto. Es importante eso que señalás, la colaboración y sobre todo el cliente centro. Otra importante también relato que nos puede servir para esta parte introductoria es la del gerente de cobranzas del Banco Hipotecario, Guillermo Valle. Guillermo, te doy la bienvenida. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Axel. Bueno, con el tiempo que tenemos y siguiendo a mis colegas, acá teníamos que comentar un poco cuál ha sido nuestra experiencia de las últimas 2 semanas y después comentar cuáles son para nosotros los focos de atención o los temas sobre los cuales tenemos que traccionar más. Bueno, la experiencia fue primero correr contra reloj, por supuesto. Todo el mundo veía venir esto, pero se desató en cuestión de 3 días. Coincido con Roberto que la gran preocupación fue conectar a todo remoto, tanto a las familias, lo primero, después al equipo propio del banco, y después a los call center internos, a los call center externos, a las agencias de mora tardía y a los estudios. Les diría que en ese orden de importancia, y recién ahí, una vez que eso se pudo hacer, poder empezar a pensar en cómo gestionar el negocio. Y ahí lo importante era entender quién lideraba ese proceso. Y entendiendo que en el hipotecario lo lideró tecnología, todos nos pusimos a disposición de tecnología, oyendo sus mejoras, sus propuestas, tanto para conectarnos nosotros como nuestros proveedores, y se pudo hacer de la mejor forma y en tiempo récord. La otra situación fue apelar al profesionalismo, porque depende la entidad que se tratara o la empresa, la cultura del teletrabajo estaba más o menos arraigada, así que en el hipotecario fue un cambio cultural muy fuerte, porque estaba la posibilidad, pero no estaba para todo el banco. De hecho, solamente el 10% del banco lo usaba asiduamente, tanto por la actividad, por supuesto, las sucursales o los call, como decía Roberto. Así que bueno, se apeló al profesionalismo, eso funciona muy bien. Y el otro punto eran las herramientas que tenemos para mitigar esto. Y ahí agarro la cuestión que Roberto introdujo, que era del cliente vulnerable, y un pasito más allá era entender por qué es vulnerable ese cliente. ¿Sí? Roberto habló del que estaba enfermo,
Ese por supuesto que todos coincidimos, pero después tenemos otros que son vulnerables para nuestra materia por la merma de ingresos, porque son monotributistas, porque estaban empleados de manera informal, la imposibilidad de pagar por imposibilidad de movilizarse, y ahí después voy a retomar un punto que es central, que es los canales de cobro que teníamos disponibles cada uno de las entidades o cada uno de los acreedores para que los clientes pudieran pagarnos. Y después tenemos los clientes maximizadores de beneficios, que son aquellos que pudiendo pagar posiblemente puedan especular dentro de la ley con dilatar el pago para beneficiarse de otras cuestiones. Y para cada uno de estos clientes tenemos una batería distinta de acciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿y cómo se toman estas decisiones? Vamos a hacer foco ahí. Las decisiones en este momento, y a través de comités, como también mencionó Roberto, tienen tres patas. La rentabilidad, que se ve afectada por la medida o por el mitigante, los ratios de morosidad o las previsiones, que van a beneficiarse con esta pérdida de rentabilidad, por un lado, dándole facilidades, y un deterioro más lento de los ratios de morosidad, y por el otro lado, los impactos reputacionales. Porque, un ejemplo, si todas las entidades están dispuestas a tomar tal flexibilidad, no puede venir una entidad y decir, no, yo no la aplico a mis clientes. Exista o no una regulación, o una regulación un poco gris y que deje abierta la interpretación. Entonces, esas tres patas, morosidad, rentabilidad e impactos reputacionales, van a estar encorsetando cada decisión que tomemos, y cada una va a tener un business case ad hoc. Se va a escalar, en nuestro caso es con el área de planeamiento estratégico, de control de gestión, haciendo de cada decisión un business case. Y esa decisión con el business case, o sea, la parte cuantitativa, se morigera con la parte cualitativa y se pone a consideración de la gerencia general para ver para dónde vamos, ¿sí? La otra cuestión, como les decía, era el tipo de clientes con las distintas problemáticas. En el de merma de ingresos, posiblemente tengamos la prórroga en los vencimientos, como ya dispuso el BCRA, pero también podemos hacerle llegar ofertas diferenciales. Estos clientes vulnerables posiblemente reciban ayudas, y si nosotros estamos presentes en ese momento puntual para darle beneficios adicionales que no le estamos dando a todos los clientes, sino solamente a ese colectivo de clientes, teniéndolos mapeados e identificados, les podemos hacer una oferta direccional a través de un SMS, un mail, a través de cualquier app que tengamos disponible. Después, la imposibilidad de acercarse a la boca de pago, eso, si no estaba la capacidad instalada de bocas propias de, bueno, RappiPago y Pago Fácil, tuvieron algunos temas de no recepción de dinero en efectivo, incluso los días previos a declararse la cuarentena, y empezamos a explorar otras alternativas, Mercado Pago, el pago con tarjeta de crédito o débito, la transferencia. Muchos de los canales ya estaban disponibles, pero al ser los únicos canales disponibles empezaron a maximizar en el uso. Y por la cuestión de los maximizadores de resultados o ventajistas, realmente, sí, hablando de la mora tardía, posiblemente, sea hacerles llegar ofertas muy, muy agresivas de quita, indicándoles que tienen plazo perentorio, por supuesto, en el que dure la cuarentena, pero para terminar de seducir y decidirlos al pago. La otra cuestión, o a modo de resumen ya, para dejar el foco en las tres cuestiones que son fundamentales. Los canales de pago, que hay una maduración distinta entre las distintas entidades del sistema financiero argentino. La segmentación de los clientes, para poder saber si está incluido en un segmento de merma de ingresos, si está incluido en la posibilidad de pago, en la de acercarse a una boca de pago, o en la de maximizador de beneficio, para poder llegar a hacerle llegar ofertas diferenciadas. Y por otro lado, y también respondiendo a una de las preguntas, la primera que vi que habían hecho, es qué beneficios nos va a quedar a las áreas de riesgo y crédito y cobranzas
a la salida de esta situación contingente, y que es dejar una capacidad instalada muy buena y que se va a aprovechar a futuro. Por eso la recomendación es, más allá de la celeridad por la resolución y de la necesidad de avanzar tácticamente, es hacerlo a conciencia y bien con trabajo de fondo para quedarse con esa capacidad instalada. Eso es lo que yo tengo para transmitirles. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad, clarísimo la importancia de la segmentación y el conocimiento del mercado es fundamental para esta situación. Y bueno, pasamos ahora para otro segmento, en este caso el segmento de compra-venta de carteras y la situación en la que se encuentra en este momento. Patricio Santiago, CEO de Creditia, te doy la bienvenida, buenas tardes. Y bueno, presenta la experiencia a la audiencia. Hola a todos, gracias por la invitación, Rodri, Axel. Bueno, yo voy a contarles cuál es mi visión en este momento de crisis. Quería plantear el tema de la responsabilidad social empresaria, básicamente. Algo comentó Marcos en su exposición. Yo estoy viendo que, bueno, como dijo Marcos al principio de la exposición, todos estuvimos bastante preocupados al principio por el tema de cuidar a nuestra gente, a nuestros equipos de trabajo. Alguien mencionó también a nuestra propia familia, por supuesto, y hacer teletrabajo, y todo esto, obviamente que yo estoy 100% de acuerdo en la importancia de la cuarentena y el éxito que viene teniendo. Pero el punto que quiero plantear es la responsabilidad social empresaria en lo que tiene que ver con el cuidado de la cadena de valor de industria de créditos y cobranzas. O sea, nosotros como industria, obviamente después de toda esta pandemia, vamos a seguir existiendo, y creo que tenemos que plantearnos como actores de esta industria el cuidado de la cadena de valor de todos los actores que trabajamos en esta industria. Yo les voy a contar un poco la experiencia que hicimos en Creditia. Creditia básicamente empezamos la cuarentena 3 o 4 días antes de que la decretara el gobierno, trasladando a la gente a su casa por los miedos a contagio. Pero bueno, el jueves antes de que se decretara la cuarentena, lo que hicimos fue hacer el pago de todas las facturas que habían ingresado a la empresa, y la gente de cuentas a pagar fue tal vez el área que más trabajó los días previos al inicio de la cuarentena. El jueves anterior al viernes de la cuarentena, todas las facturas se abonaron, y un poco en el entendimiento de que queríamos darle a nuestros proveedores la liquidez necesaria, y no sabíamos si el sistema de pagos iba a estar funcionando las siguientes semanas, y nos parecía que era una forma de apoyar un poco a nuestros proveedores. El lunes siguiente de este viernes, sacamos un comunicado para el top 15 de las agencias que trabajan para nosotros, que representan el 80% de la recaudación, básicamente con una línea de adelanto proveedores a tasa cero, en el que le adelantamos hasta el 50% del promedio de facturación de los últimos meses, un aumento del 50% de los incentivos económicos que tienen por los distintos niveles de cumplimiento. Sacamos también un plan agresivo de quitas, un poco como decía Guillermo, para atender las distintas situaciones que tienen algunos deudores con toda esta pandemia. Esto sin querer hacer automarketing de todo lo que hicimos en Creditia, porque seguramente todo lo que hicimos no alcanza con todo lo que vino después. Esto lo hicimos ya parece una eternidad, pero lo que viniendo después respecto a recaudación y a situación económica del mercado, obviamente fue mucho peor de lo que nos imaginábamos, así que seguramente todas estas medidas que fuimos tomando fueron insuficientes. Lo pongo como ejemplo porque me parece que en este momento que es tan crítico para la industria, tenemos que todos hacer un replanteo que cada uno puede hacer en su responsabilidad social sobre cómo cuidar el ecosistema de la industria. ¿Sí? Muchas veces hablo con colegas, con proveedores, que me van contando las distintas situaciones que viven con distintos actores de la industria, donde hay, bueno, algunos actores que sí le bajan tranquilidad a sus proveedores, le dicen que los van a apoyar, que de alguna manera van a tratar de mantener el nivel de facturación que tienen para que puedan mantener los equipos de trabajo, para que la gente que está trabajando en esos proveedores pueda seguir cobrando sus salarios, y que la capacidad instalada que tienen pueda continuar después de la pandemia. Pero también hay otros actores en la industria, y no me quiero poner antipático, pero así generamos un poco de polémica, ya que estamos hace muchos días encerrados todos, le ponemos un poco de picante a este seminario. Hay actores que preguntan todos los días por la productividad, según me dicen muchos colegas, preguntan sobre si están todos conectados y demás, pero cuando, bueno,
se va a hablar de cómo se van a pagar los sueldos este mes, el mes que viene. Bueno, ahí hay un gran silencio, un cric, 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 y no, de ese tema por ahora no se habla. Y hay otros actores en la industria que básicamente han bajado operaciones y no han dado casi ningún apoyo para cómo resuelven estos proveedores con la gente que está involucrada en estas operaciones, que básicamente hoy está vedada la posibilidad de hacer cualquier tipo de despido, cualquier tipo de suspensión, con lo cual cuando uno baja una operación, obviamente sabe que el otro lado queda un proveedor que va a tener un montón de gente que va a tener que seguir abonándole sus salarios, y que está bien que así lo haga para no dejarlos en una situación compleja en este momento, pero que va a tener cero ingresos. Entonces, a nosotros que nos preocupa como Creditia es que, bueno, obviamente, si yo tengo un proveedor al cual tiene otro cliente que no somos nosotros, pero le ha bajado su operación, el impacto que va a tener este proveedor, por más que nosotros sigamos manteniéndole la operación, lo va a tener de todas maneras. Nos parece que en este momento todos tenemos que aunar esfuerzos para mantener y cuidar la cadena de valor de esta industria, porque la pandemia va a terminar, o sea, claramente, yo no sé si va a terminar en 30 días, 60 días, qué tiempo va a terminar, pero seguramente una vez que termine vamos a necesitar de todos los actores de esta industria para que todas las carteras que haya para gestionar, las podamos gestionar y podamos seguir trabajando. Entonces veo como distintas actitudes en cada uno de los actores, y creo que es momento para que cada uno se plantee cuál es su rol, y como, bueno, alguien comentó recién, no fue fácil la contingencia, la implementación de la contingencia para cada uno, hubo que conectar muchísima gente, hacer cosas en muy poquitos días, y seguramente hay temas que son importantes, que no eran urgentes y quedaron para después. Pero dentro de los temas que son importantes y que seguramente no fueron urgentes al momento de implementar toda esta contingencia, está el cuidar de todos los actores de la industria, ¿sí? de empresas pares, de proveedores y demás, para que el día después la cadena de valor que existe en esta industria no quede rota y podamos seguir todos operando correctamente. Bueno, ese es un poco el planteo mío, como para generar un poquito de polémica y a ver si nos divertimos un rato esta tarde. Muchísimas gracias, Patricio. La verdad que muy, muy valioso, y sobre todo también comprender cuáles son los impactos en distintos aspectos, como la operatividad, la propensión de pagos, y seguramente que nos pueda dar un mapa general y particular también de la experiencia en el segmento de cobranzas. Es el presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Cobranza y Servicios Jurídicos, Ariel Reinhold. Ariel, te doy las buenas tardes, muchas gracias y la bienvenida a esta webinar. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias a la gente de CMS, me parece excelente esta iniciativa porque estaba faltando encontrarnos todos y empezar a escucharnos. Y lo que nosotros hicimos, creo que casi siguió al pie de la letra los estados que fue marcando Marcos. O sea, primero, obviamente, todas las empresas de la Cámara se abocaron al resguardo de su gente. Empezamos mucho antes, mandando todas nuestras personas que trabajan con nosotros al home office, y mucho antes de que se declare la cuarentena obligatoria, más del 85-90% de las empresas ya tenían su operación en home office. Esto generó una adrenalina, generó, digamos, un montón de acciones, y claramente esto se logra, digamos, por la enorme flexibilidad que siempre tenemos, porque somos argentinos y creo que, salvo esta, estamos preparados para casi todo, pero claramente había un trabajo más de fondo, porque es muy difícil poner una operación en home office en 24 o 48 horas si no había un trabajo previo. Pasada esta adrenalina, empezamos, digamos, a tener otro tipo de preocupaciones, donde si miramos solamente el corto plazo, hoy, digamos, tenemos operaciones levantadas, la gente con ganas de trabajar, entendiendo, digamos, que es importante el resguardo de las fuentes de trabajo, y haciendo alusión a lo que decía Patricio de la responsabilidad social empresaria. Obviamente, como empresarios, que la mayoría somos pymes, entendemos que sin trabajo la economía es muy difícil que se mueva. Y en el corto plazo, los principales problemas que estamos teniendo tienen que ver con que tenemos toda la gente en su casa, y que las principales bocas tradicionales de recaudación de esta industria están cerradas. Entonces tenemos como que las dos puntas, una
gente en su casa y Rapipago, Pago Fácil o las bocas recaudadoras de los bancos, que normalmente eran los principales canales, hoy están inactivos. Nosotros estamos muy preocupados, realmente pasada esta adrenalina de haber puesto toda la operación a andar, digamos, desde las casas, porque ya estamos viendo, depende, digamos, el mix que tenga alguno de nuestros asociados, la recaudación ha caído de mínima un 40%. Y si la agencia o empresa está más alineada con la mora tardía, esa caída de recaudación arranca en el 60%. Y en base a lo que vos decías, Marco, estos son nuestros escenarios optimistas. Y la enorme preocupación que estamos teniendo es que vemos que terminada la cuarentena, porque estamos convencidos que en algún momento va a terminar, esto va a empalmar con una economía que ya estaba en una situación extremadamente delicada, pero va a entrar en una situación absolutamente peor. Con lo cual es difícil hoy prever, digamos, qué hacer cuando, o sea, todo el tiempo tenés cambios de escenarios. Por ejemplo, todo lo que planificamos hacer hoy cambia porque aparece un nuevo decreto o nuevas medidas del Banco Central que permanentemente hacen que reseteemos escenarios. Pero ningún escenario, hasta los más optimistas, digamos, son buenos. Y estamos desde ese lado trabajando y buscando puertas como para empezar a generar algunas opciones de salida, pero hoy nos estamos encontrando con la mayoría de las puertas cerradas, o las pocas que estaban abiertas se están cerrando, ¿no? Entonces, hoy es donde nuestra agenda está enfocada, la Cámara está trabajando muy codo a codo, tenemos calls virtuales más o menos cada 48 horas, donde en base a las medidas o los cambios que se vayan, o la envergadura de los cambios que vayan apareciendo, generamos, digamos, nuevos ambientes de cruce de información y de tratar de ayudarnos entre todos, porque estamos convencidos de que claramente esto se va a salir, pero tenemos gran incertidumbre de la forma y de los plazos, ¿no? Así que básicamente, digamos, esos son los comentarios que yo tengo. Y para darles un ejemplo, salió el programa de asistencia al trabajo, pero solo un tercio de las empresas que son miembros de ASARCOP podrían calificar, si lo miro con gran optimismo, a ese programa, con lo cual tengo la gran mayoría de las empresas que no van a poder, digamos, entrar a ese programa, y a la mayoría de los programas que está sacando el gobierno, porque están muy enfocados, como también lo dijo Roberto, en las empresas muy vulnerables, que están realmente en situaciones ya caóticas, o en los trabajadores monotributistas. O sea, claramente hoy el gobierno está enfocado en lo urgente, pero no deja de ser una preocupación. Entendemos, digamos, que claramente hay que atender las urgencias, pero no deja de ser una preocupación, digamos, de ver que hoy no tenemos claros caminos por donde tenemos que empezar a transitar, ¿no? Clarísimo, Ariel. Muchísimas gracias por tu participación. La verdad que los conceptos han sido más que claros y seguramente se retomen en el momento de debates y sobre todo mirada a futuro. Otro de los puntos que es importante, hablaban acerca del contacto con los usuarios, estas campañas de comunicación masivas que han salido. Una de las que destaco mucho es el Codo a Codo Challenge, una iniciativa que había impulsado Mercado Libre. Y en este caso tenemos a uno de sus referentes, una de sus verticales de Mercado Crédito, el director de cobranzas, para ilustrarnos un poco sobre la realidad interna que hoy en día están teniendo. Alberto Pisicelli, te doy la bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Axel. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos y a CMS, a Rodrigo por la organización. La verdad, un placer compartir con ustedes este espacio de debate. Creo que suma mucho y mucho más en este momento, ¿no? A ver, como vos y todo el resto de mis colegas estuvieron mencionando, el principal foco de preocupación nuestro fue, en un primer momento, cómo seguimos adelante con la operación, ¿no? Lo que primero le hace ruido a uno es, bueno,
tengo que mantener esto sin que se desmorone todo de un momento al otro. Y después, rápidamente, vimos que en 2 días estábamos con el 100% de nuestros operadores online desde la casa. Nuestros proveedores también se alinearon muy rápidamente, en forma muy eficiente, a la necesidad de un principio que era, de vuelta, era salir a mantener todo esto, ¿no? Uno creo que no toma dimensión después de un tiempo de lo que son las cosas. Y ahí, después de esas primeras 72, 96 horas, te puedo decir que empezamos a pensar en que la solución no era mantener la operación al 100% y seguir llamando a los clientes como lo estábamos haciendo hasta ese día, porque ninguno iba a tener la misma respuesta, ni del lado de nuestros proveedores, ni del lado de nuestra gestión interna, ¿no? Entonces, empezamos a repensar de qué forma podemos comenzar a empatizar con el cliente, a lograr ponernos un poco del lado del usuario, como vos decías. Salió esta campaña Codo a Codo, fuimos a buscar la oportunidad para decirle a nuestros clientes que la cuota de este mes vaya sin intereses punitorios, les dimos tiempo para postergar su pago antes que el Banco Central lo anuncie y demás, nosotros no estamos regulados todavía. Hicimos acciones con los vendedores, redujimos comisiones por ventas en productos esenciales, aseguramos envíos, nuestra gente de fulfillment está trabajando en el centro de distribución para que los envíos se traten de seguir haciendo en la forma más rápida y eficiente para seguir cumpliendo con esto de seguir otorgando el servicio a toda la comunidad, ¿no? Y creo que desde el lado de cobranzas específicamente, yo lo veo como, obviamente en toda crisis hay una oportunidad, en algún momento, como todos coincidimos, vamos a salir de esto, y creo que es un buen momento para replantearnos de la manera que estamos haciendo la cobranza, ¿no? Creo que los primeros 2 días, como yo les decía, salíamos con todas las mismas herramientas. Obviamente nos encontrábamos una pared del otro lado, un cliente que me decía, escúchame, con todo esto que está pasando, yo no te puedo pagar. Y empezamos a cambiar el discurso, ¿no? Empezamos a generar la empatía con el cliente. ¿Por qué digo generar la empatía? Creo que hoy, si vamos a cobrar de la misma forma que lo hacíamos hace un mes atrás, no le vamos a cobrar a nadie. Probablemente cambiando la forma, no sé si vamos a lograr cobrar hoy, pero hoy el objetivo creo que es lograr generar un vínculo con el cliente, generar una empatía, generar que el cliente pueda, de alguna forma, creer en que nosotros no somos el cobrador malo que le va a golpear la puerta, sino un asesor financiero, alguien que le puede ayudar a decir, bueno, mira, si vos cancelás el pago mínimo de tu tarjeta de crédito, podés utilizarla para hacer tus compras en forma digital en el supermercado, o de alguna manera estar asesorando, estar apoyando, estar acompañando este momento. Porque creo que el éxito no va a venir en el corto plazo para ninguno, y cuando esto se suavice, vamos de a poco a ir reinventando la manera de cobrar, ¿no? Entonces creo que lo veo como una oportunidad para, de alguna manera, querés decirle, cambiar la visión esa de que el cobrador te llama y es una mala experiencia, ¿no? Nosotros estamos cambiándole un poco la experiencia a la gente cuando tratamos de hacer esos llamados. Después, obviamente, el gran desafío es, como decía Patricio hace un momento también, mantener a nuestros proveedores. Sabemos que tenemos muchísimos proveedores que tienen mucha gente y que han estado en el momento donde fue necesario de la forma más sólida, y sabemos que de alguna manera tenemos que entender cómo vamos a adaptar esto para que todos podamos salir lo más ilesos posibles, ¿no? O sea, tenemos que buscarle la vuelta y creo que es un momento donde la creatividad, por suerte la tecnología hoy nos ayuda mucho, tenemos un montón de herramientas que hace tiempo atrás no teníamos, contamos con muchísima sofisticación en materia de cobranzas que todos los que estamos en la industria estamos ya aplicando, pero creo que nos desafía muchísimo desde el punto de vista de creatividad, ¿no? Nos hace pensar distinto, nos hace cambiar la perspectiva que teníamos tanto del abordaje al cliente como del tratamiento de nuestros proveedores, de la presión impuesta a nuestra gente, y cuidarnos a nuestros usuarios y cuidar a nuestra gente. Pero la verdad que encima esto está arrancando, no sabemos dónde va a terminar ni cómo, nadie tiene claridad,
y no está bien para mí actuar en forma intempestiva sin parar un poco y ponerse a pensar en forma... por eso trato de contrastar las dos experiencias, ¿no? Mi primer momento fue, los primeros 2 días, desesperación, imagínate, conéctense todos. Creo que después del tercer día, con mis proveedores no hablé más, sé que están haciendo lo que pueden, que están dando lo que pueden, están haciendo lo mejor de lo que tienen a su alcance, porque no es fácil conectar a 200, 300, 500 personas de un día para el otro en forma remota, por un montón de cosas, y de nuestros equipos internos lo mismo, ¿no? Creo que la gran ventaja de poder parar esto es que lo pensás con totalmente la cabeza distinta, con una frialdad que te permite generar ideas, que te permite salir del problema y empezar a concentrarte en dónde vas a empezar a ver la solución, más que hundirte en el día de hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto, por tu intervención, muy interesante. Le damos la bienvenida a la gente que se fue sintonizando esta transmisión, a la audiencia de distintas latitudes, no solamente de Argentina. Le damos la bienvenida, pueden replicar esta webinar utilizando el hashtag CMS Open Talks en las redes sociales y también etiquetar la página de LinkedIn CMS Group para tener muchísimo más alcance y poder generar esta cuestión que va a ser el primer eje que de alguna manera quiero presentar para esta nueva etapa, esta etapa de debate, por eso voy a tratar de que todos nos podamos ver las caras, y que tiene que ver con esta cuestión que primero señaló Marcos Bazán, los nuevos hábitos de consumo, la cadena de pago, este equilibrio entre responsabilidad social, empresarial y el sustento de la empresa. Primero abrí el debate específicamente sobre el tema de diseños de planes de pago en relación a estas cuestiones que fueron mutando hoy en día en la economía. ¿Cómo se afronta hoy en día el diseño de planes de pago especiales, esta segmentación que señalaba Guillermo? ¿Qué variables son las que son fundamentales a tener en cuenta a la hora del diseño de planes de pago? Si querés empezar, Guillermo, que fuiste el quien lo propuso en esta exposición. Bueno, les cuento un poco cuáles son las variables. Las variables, como les dije, las tendría que tomar banca comercial, en conjunto con la gente de crédito minorista y en conjunto con planeamiento estratégico. ¿Por qué? Siendo flexibles, por ejemplo, una, no sé, refinanciación a una tasa del 12%. Bueno, detecto clientes, le doy una refinanciación al 12% y financieramente posiblemente la entidad esté perdiendo dinero. Pero banca comercial me pueda cuantificar cómo va a fidelizar ese cliente de acá a futuro sobre una expectativa de duración de la contingencia, no sé, de 4 meses, y cómo lo va a rentabilizar, cómo va a rentabilizar esa apuesta del banco por ese cliente puntual a partir del 4.º mes con el cross-selling de algún tipo de producto. Y planeamiento estratégico tendrá que meter todas esas visiones, que la de 100% cobranzas va a ser evito un agravamiento en la previsión, porque el cliente no me va a ingresar a mora y el cliente no podía pagar, si seguía en la situación en la que estaba o si seguía con las mismas herramientas de mitigación que tenía. Banca comercial tendrá que meter los condimentos de a futuro cuánto le va a poder rentabilizar a ese cliente o cuánto más fidelizado está por haber sido una entidad que en una situación de contingencia lo ayudó, y si la ecuación es positiva, se irá para adelante, y si la ecuación es negativa, se cambiará la tasa o no se irá para adelante. O sea, no hay hoy una opción que diga sí vamos para acá o no vamos por acá. Va a ser caso a caso, y cuanto más segmentado mejor, y con el business case atrás. ¿Sí? Hay cuestiones subjetivas que en la toma de decisiones que van a ser muy opinables, y que bueno, que tiene que haber un órgano en cualquier banco, y ahí vuelvo a agarrar lo que dijo Roberto Hendry, que es muy bueno tener un governance y todo un esquema de decisión para estos momentos de contingencia. Incluso yo en mi presentación inicial para el lugar donde trabajo, empiezo diciendo cómo va a ser la toma de decisiones en esta situación.
El slide número 1, en la parte de arriba, explica estas 3 patas y cómo quiero yo que sea el órgano de decisión, ¿sí? Así que no le di una respuesta unívoca, pero sí de qué variables depende. Totalmente. Roberto, ¿querés aportar algo desde la visión del cliente vulnerable? Nosotros hoy lo que estuvimos trabajando como prioridad es todo el modelo de seguimiento de clientes, donde flexibilizamos las políticas, obviamente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con bloqueo, el holdeo, la gestión de las carteras. O sea, flexibilizamos todas las políticas de la gestión de la mora temprana, acompañando esta situación. Después, hoy lo que estamos trabajando, un poco lo que comentaba Guillermo en línea de eso, es con cliente vulnerable y ver qué podemos ofrecerle a ese cliente que le sirva. Entendemos que hoy hay 2 palancas, plazo y tasa, que son las que tenemos que tratar de lograr ofrecer para una solución concreta. ¿Por qué todavía no activamos estas palancas? Porque todavía el Banco Central está delineando su política. Entonces, está claro que necesitamos que esto decante, que las políticas y las normas del Banco Central terminen de tomar una forma, y después nosotros ahí vamos a estar acompañando las carteras. Patricio, ¿ustedes también tienen de alguna manera un diseño más o menos preestablecido por impacto en nivel socioeconómico en relación a lo que son los planes de pago, los planes de cobro? La mini crisis, que quedaron estresados los canales de cobro que teníamos. Básicamente, la gran mayoría un poco parecido a lo que comentó Guillermo, la gran mayoría de los clientes no nos pagaba por Rapipago, Pago Fácil, y por esos medios de cobro, o por depósitos en cuentas recaudadoras. Tenemos muy poca cobranza por Mercado Pago, que lo estamos implementando. Bueno, sí tenemos Pago Fácil, Pago Mis Cuentas y todos los medios electrónicos, pero la verdad que la gente no se manejaba por esos canales. Fuera entonces del diseño que armamos con estas filas que comenté cuando hablé antes, que lo hicimos básicamente por segmento y por antigüedad de atraso y lo que fuere, lo que tratamos de identificar que el primer problema que tenía la gente no era tanto económico, porque la realidad es que yo creo que el impacto económico, lo peor está por venir. O sea, claramente el 70% de nuestras carteras son asalariados. Los asalariados, mal que mal, el sueldo de marzo, todo el mundo creo que lo va a cobrar en su mayoría, pero bueno, lo peor está por venir. El sueldo de abril no lo sé, y el sueldo de mayo tampoco lo sé, y además tenemos todo el sector de los monotributistas. Pero la realidad es que veíamos que mucha de la gente que tenía tal vez la posibilidad todavía de seguir pagando, porque básicamente hicimos un Pareto en el cual dijimos, bueno, ¿quiénes son los que todavía pueden seguir pagando? Todavía pueden seguir pagando toda aquella persona que es asalariada, que tiene su ingreso, que había cobrado febrero, que todavía tenía algo de dinero, que va a cobrar seguramente marzo, pero por más de que quiera pagar, hoy no tiene canal para pagar, porque esta gente pagaba por canales físicos, y los canales físicos quedaron totalmente restringidos. Entonces, básicamente armamos estrategias entendiendo de que los clientes más ABC1, por decirlo de una manera, sí usaban canales electrónicos, pero los sectores tal vez más populares no usaban canales electrónicos. Y lo que entendimos ahí del análisis es que básicamente los sectores tal vez más pudientes de la economía eran los más preocupados por toda esta pandemia. Es decir, cuando uno mira Recoleta, zona norte, uno ve, nada, no hay nadie por la calle. Lo digo yo, no les puedo mostrar por la ventana ahora, pero no hay nadie en la calle. Si uno va por Recoleta, seguramente no hay nadie en la calle. Ahora uno va a otras zonas, va a la zona sur, y cuando uno habla con gente, hay muchísima gente en la calle. Uno ve por televisión y hay muchísima gente en la calle. Entonces la percepción de esta crisis es completamente distinta por el nivel socioeconómico. Tiene que ver seguramente con las necesidades que cada uno tiene. Tal vez los mejores niveles socioeconómicos pueden aguantar un poco más la crisis sin salir a la calle, y la gente de menores recursos tiene que salir sí o sí a la calle a tratar de generar algún tipo de ingreso o hacer compra hormiga como va haciendo. Entonces, lo que veíamos es que la percepción de la pandemia y de la gravedad de la pandemia es distinta por nivel socioeconómico. Pero por otro lado, y lo que juega al revés en esto, es
los medios que usan para pagar. O sea, la gente que tiene menos miedo usa canales físicos que están cerrados. La gente que tiene más miedo usa canales electrónicos que están abiertos. Es decir, que, bueno, no quieren pagar porque se quieren quedar agarrados de sus pesos ante que la cosa pueda ya ser mucho más grave, y tienen la posibilidad tal vez de pagar de forma electrónica. El que piensa que no es tan complicado como son los sectores de nivel socioeconómico más bajos, bueno, no tiene la posibilidad física. Y eso fue lo primero que pasó las primeras semanas de esta crisis. Con lo cual diseñamos planes atendiendo esto, tratando de buscar a cada uno, digamos, en el caso de, como un poco contó Guillermo, no me acuerdo cómo usó el término, pero eran los oportunistas, aquellas personas que ven en una crisis una oportunidad. Bueno, en general, muchas veces son los niveles socioeconómicos medios altos, donde uno si le ofrece una quita interesante, ve la oportunidad y cancela, y eso tiene la posibilidad de hacerlo por transferencia, ¿sí? En los segmentos tal vez más populares, que están vinculados a todos estos barrios donde uno ve que hay más movimiento de gente, no tenían forma de pagar. Entonces no es tanto solamente acercar una propuesta de quita, sino buscarle la vuelta al medio de pago, y ahí es donde estuvimos trabajando sobre todo con buscarle la vuelta para que la gente pague. Recibimos muchísima ayuda y feedback y de todas las agencias que trabajan con nosotros. Hay muchísimas ideas que nos fueron acercando, que jamás se nos hubieran ocurrido a nosotros. Y bueno, como alguien comentó también, hubo muchísimo apoyo de todos los proveedores. Realmente todo el mundo se desmovilizó muy rápido, trajo muchísimas ideas y se implementaron en tiempo récord. A pesar de todo eso, y a pesar de todo lo que creo que todos hicimos como industria, la recaudación, bueno, cae estrepitosamente, y creemos que lo peor está por venir, porque en realidad, a nivel económico, todas las empresas medianamente marzo pueden subsistir, y todo el mundo tenía algo ahorrado, cobró su sueldo, pero bueno, todavía acá tenemos abril, tenemos mayo, y bueno, y ahí es donde vamos a ir diseñando campañas en función de lo que veamos en la necesidad de ese mes. Lo que vimos hasta ahora era que las campañas tenían que ver más con la posibilidad y la percepción que tenían los distintos grupos socioeconómicos del riesgo de esta pandemia y los canales de pago, y eso fue lo que fuimos diseñando por ahora. Muchas gracias, Patricio. Alberto, se habían anunciado algunas medidas vinculadas a las pymes, un segmento que está muy presente en la cartera de Mercado Crédito, una inyección de dinero, principalmente para el pago de salarios. ¿Ustedes, a partir de estas medidas, ven alguna modificación en los escenarios que manejan sobre el recupero? Nosotros tenemos la suerte de, a nuestra cartera, evaluar, siempre que damos los créditos PYME, evaluar las ventas que hacen a través de nuestra plataforma. También nuestros vendedores venden por fuera, y eso no lo tenemos cuantificado. Pero ahí, más allá de lo que el vendedor pueda, lo que nosotros decidimos fue pararle ese motor de cobranza, o sea, que no retenerle ese dinero durante un periodo de tiempo a algunos sectores que sabíamos que estaban más vulnerados, y después flexibilizar toda nuestra política de herramientas, ¿no? Que teníamos nuestro manual, nuestra política de herramientas, que era lo que aplicábamos en forma habitual, y lo que hicimos fue hacer un bollo, tirarlo a la basura y empezar a pensar o repensar todo lo que estaba dentro de la mesa posible, sin importar una semana en la cual todos los equipos de Mercado Libre trabajaron para apoyarnos en desarrollar estrategias para poder calmar esta situación de los clientes que para nosotros son los más afectados, que son nuestras pymes, nuestros vendedores, ¿no? Después sí creo que vamos a tener de alguna forma el impacto, pero no se va a ver en el corto plazo, ¿no? Creo que esto viene de acá a un tiempo cuando, a ver, las necesidades básicas no son siempre pagar el crédito, siempre hay cuestiones que están por encima de nuestro crédito. Entonces esperamos que se vea, pero somos conscientes de que va a venir en un tiempo. Entonces creo que ahí, por eso digo, todo lo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista de la creatividad, de salir a buscar alternativas diferenciales, sabemos que todos vamos a perder algo en este momento, no nos cabe duda ninguno. El tema es cómo podemos apoyar para que la recuperación sea lo más rápida posible, ¿no? Insisto, no vamos a evitar la pérdida, pero sí podemos ser creativos para pensar en lo que viene. Clarísimo, Alberto.
Ariel, en este caso también trasladarle la pregunta vinculado al posible pago de salarios, a la situación de los cheques diferidos, a inyección de dinero que se puede generar a las personas. ¿Esto lo tienen en relación como una variable interesante a la hora de manejar escenarios sobre propensión de pagos? Ahí sí, fíjate que todo más o menos lo que dijo Patricio, Guillermo, va en línea con el principal problema que tuvimos en el corto plazo, que era el cierre de las bocas recaudadoras. Por eso yo te decía que nosotros no vemos todavía la parte peor del problema, porque, digamos, dentro de todo, marzo tuvo 20 días que podemos decir que fue en una economía normal. Una economía débil, pero dentro de todo una economía normal. Nuestra preocupación es abril, o sea, vemos, digamos, que se empieza, o sea, todos los mensajes del lado del gobierno, o sea, van en línea de retrasar los pagos, no cortar servicios, es entendible, pero eso también, digamos, va a generar, digamos, que después vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor en volver a explicar a la gente de que hubo una emergencia, que eso pasó, pero que no hubo condenación de deudas. Con lo cual, por eso nosotros estamos viendo que la curva de recupero del nivel de actividad va a ser muy larga. Y también haciendo alusión a lo que dijo Alberto, todos entendemos que vamos a perder. Lo que estamos entendiendo es cómo vamos a hacer para sobrevivir. Y acá somos todos parte de la misma cadena, ¿no? O sea, yo me puedo poner de un lado o me puedo poner del otro. Me puedo poner del lado que digo, yo tengo que salir a hablar con pymes para que paguen, o puedo decir, si yo también soy una pyme que tengo problemas de pago. Entonces, uno no es ajeno a la situación general, y uno lo que intenta es, entendiendo, digamos, que va a haber pérdidas, sobrevivir en el camino. Y hubo mucho debate en estos días sobre el rol de los empresarios, y se viralizó por redes y qué sé yo. Y siempre, digamos, o sea, la última medida que uno quiere hacer es despedir a una persona. En un contexto normal, no hablo del contexto actual, en un contexto normal, menos ahora, porque uno es consciente que está dejando a una persona sin trabajo. Yo siempre trabajaba con mis equipos de recursos humanos, les decía, o sea, si no queda otra es porque de nuestro lado hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que esta situación no suceda. Y la tenemos que hacer, obviamente se hacía con respeto, pero había que entender que esa persona iba a llegar a su casa y le tenía que explicar a su familia que se había quedado sin trabajo. Una situación muy delicada. Entonces hoy, volviendo al escenario, lo que uno menos quiere aún es tener que despedir a una persona, porque entendemos, digamos, que le va a costar enormemente volver a conseguir trabajo y lo vamos a poner en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero acá el equilibrio es la subsistencia y la sobrevivencia. Entonces ahí es donde estamos todos trabajando en esa delgada línea de qué camino encontrar, digamos, donde haya un equilibrio, donde se pueda seguir trabajando y cobrándole y trabajando en las carteras morosas, sosteniendo la fuente de trabajo y teniendo pérdidas dentro de un rango razonable donde la subsistencia esté dentro del escenario posible, ¿no? Clarísimo, Ariel. Marcos, en línea con esto que estábamos comentando, la subsistencia, la empatía con usuarios, clientes, habías mencionado las estrategias de colaboración en los ecosistemas financieros. Te quería consultar particularmente si identificás alguna de estas experiencias. ¿Crees que en Argentina se pueden generar estas experiencias de colaboración, tanto proveedores como agentes de recupero? Y bueno, básicamente si detectan por lo menos ahora posibilidades, y en el mediano plazo, ¿qué esperas o qué identificas? Sí, y un poco en línea a lo que comentaba Patricio, creo que hay un espíritu de colaborar y compartir experiencias y ver cuál es la mejor alternativa entre los distintos actores o agentes de la cadena de la industria, ¿no?
Ahora estamos hablando de lo que es la industria del crédito, pero en general en todas las cadenas de valor se está trabajando en que no se rompa la cadena, valga la redundancia, porque depende de la subsistencia de todos. Esto es una sábana corta, se tira de un lado y queda desnudo en una parte, y todos entendemos de que no hay que ni competir, ni tampoco regalar. Hay, como se habla también, un tema de competir, digamos, ¿no? O sea, es cooperar compitiendo y trabajando en forma consensuada en un objetivo común que es sobrevivir hoy por hoy, digamos, ¿no? Esta pandemia generó toda una conciencia nueva de que todos estamos en igualdad de condiciones, en igualdad de ser impactados negativamente. Entonces, no es que hay ganadores ni perdedores, será puntualmente la parte de alimentos, de servicios esenciales, pero en realidad toda la economía está afectada y eso genera un espíritu de colaboración. Perfecto, quedó muy, muy claro, Marcos. Y un poco en línea con esta cuestión vinculada a la colaboración y generar nuevos escenarios, sobre todo para los aspectos externos, quería un poquito también preguntarte, Alberto, sobre las estructuras internas, si tienen algunas referencias o algunas experiencias en este corto plazo sobre buenas prácticas sobre liderazgo y motivación, teniendo en cuenta que la incertidumbre reina también en las estructuras, en los operadores. ¿Cómo lo esto? Sí, Axel, creo que es clave, ¿no? Es un momento donde la gente que está trabajando de un día para el otro en su casa se encuentra con que primero no tenía el espacio, muchos de esas personas no tenían buena conectividad, no tienen un lugar cómodo donde estar, tienen que compartir el mismo momento, el hogar con distintos miembros de su familia, donde si son padres, los chicos están haciendo la tarea, es muy difícil encontrar un espacio para cada uno. Si son hijos, los padres están trabajando. Entonces, coordinar todo eso y asegurarnos de que la gente que está del otro lado está confortable y está pudiendo hacer un trabajo que lo deje tranquilo primero a él, porque hay mucha incertidumbre en todo esto, como decía Ariel. La gente del otro lado no sabe cuánta gente de todo esto va a salir ilesa y cuánta no, porque es un tema permanente y recurrente para cualquier compañía, no importa el tamaño y no importa la magnitud de la compañía, ¿no? Entonces creo que es muy importante en estos momentos también pensar en que del otro lado sigue habiendo un equipo, sigue habiendo gente comprometida, sigue habiendo gente que está dando todo el día a día para que las cosas salgan adelante de lo mejor posible, y ahí sí, tratar de darle todo nuestro apoyo, ¿no? Yo por lo menos tengo call diaria con todo el equipo mío en Argentina, en Brasil, en México, con los operadores, sabemos cómo están, si tienen alguna necesidad puntual, si se les cae la conexión, tratando de poder ayudarlos de la forma que sea, porque por ahí son cosas muy elementales que la gente no tiene por qué saberlas, porque esto es algo novedoso para todos, ¿no? Pero me parece que es un tema clave, ¿no? Poder tomarse unos minutos salir de esta vorágine y poder motivar de alguna forma y agradecer, sobre todo, es fundamental agradecer al equipo que del otro lado está conectado y está bancando esto con la camiseta puesta todos los días, ¿no? Me parece sumamente importante. Muchas gracias, Roberto. ¿Tenés alguna experiencia también para compartirnos en relación a estas cuestiones sobre las estructuras internas? A ver, creo que coincido con Alberto, los equipos están con ganas. Obviamente la incertidumbre es un poco el factor común, pero están con ganas. Yo incluyo ahí no solamente los equipos que trabajan en los call y también lo que vemos con los proveedores y también las sucursales, ¿no? O sea, toda la gente que dejó de ir a la sucursal. Acuérdense que las sucursales hoy están cerradas, solamente se está haciendo abastecimiento de efectivo, que van funcionarios, pero el resto de la gente queda en su casa. Y hoy están, pero muy comprometidas y con ganas de hacer cosas. O sea, en ese sentido la gente está con ganas. Me parece que hoy lo que deberíamos darle nosotros, que somos responsables de la estrategia, es darle orden a esto, ¿no? A esas ganas. Canalizar las ganas en algo que sea ordenado, que tenga prioridad y que también tenga un buen nivel de comunicación. O sea, creo que por ahí va. O sea, el esfuerzo que tenemos que hacer en comunicar, escuchar, porque la gente que está en el día a día
con los clientes, escuchando lo que está pasando, nos va a dar muchas ideas como para poder resolver esto que va a tardar en resolverse, y vamos a tener, recién van 2 semanas. Nosotros empezamos a tener velocidad y vértigo hace una semana con las normas del Banco Central. Veníamos a un ritmo, el Banco Central nos impuso su ritmo, y tenemos que darle más velocidad. Si somos ordenados, podemos canalizar esas ganas, dándole un mensaje claro y pudiendo encolumnar esas ganas en algo concreto, yo creo que los equipos están bien, están queriendo recibir esto, ¿no? Ese mensaje. Guillermo, ¿tenés algo para aportar también? Sí, respecto de equipos que habían preguntado, incluso en las preguntas estuve leyendo sobre incremento de la dotación de cobranzas específicamente. La dotación realmente en estas situaciones es la del banco en general. Y ahí tomo algo que dijo Roberto, que las sucursales, bueno, están sin poder abrir, que hay gente con muchas ganas de colaborar, y haciendo un paralelismo con otro tipo de crisis, distinta por supuesto que lo del 2001, porque era interna, no estaba afectando a todo el globo. La salida va a ser distinta, pero eventualmente también tenemos una fuerza de trabajo que va a querer trabajar, que puede ser la red de sucursales, y que iremos viendo a medida que esto avanza. Dentro de los planes debería estar analizar a futuro con la banca comercial la posibilidad de que el banco se oriente a poder ayudar a los clientes con problemas y poderles hacer llegar propuestas diferenciales y caso a caso. Tenemos una fuerza ahí muy importante de trabajo, y llegado el momento se planteará, ¿sí? Pero bueno, hay que ver cómo sigue la evolución, si las sucursales abren, no abren, cómo abren, si horario reducido, si toda la dotación de la sucursal, etcétera, etcétera. Así que eso también, orgánicamente no creo que crezca la estructura, pero sí en otras áreas del banco que se vuelquen a poder colaborar y ayudar a los clientes para que puedan cumplir sus obligaciones. Eso sí. Muchas gracias. Ariel, ¿algo para aportar acerca del mantenimiento de las estructuras internas? Sí, creo que hay un factor común, ¿no? O sea, la gente tiene ganas de trabajar. Sí, se da, porque yo creo que necesitan sentirse útiles, necesitan sentir que dentro de todos los cambios que hay algo de su vida que está volviendo a la normalidad. Y el desafío como líderes es coordinar todas esas energías. Hay como una tendencia a que todo termine en una videollamada, porque la gente necesita de alguna manera ver a otras personas, conectarse con el afuera. Así que el desafío es un poco moderar la cantidad de videollamadas y por los temas. O sea, ahora todo termina en una videollamada, cuando antes por ahí eso se hubiera resuelto con 2 o 3 mails, ahora no, inmediatamente se proponen videollamadas. Pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la ansiedad de la gente de conectarse con el afuera, de ver la cara, porque antes por ahí tenía un compañero de trabajo al lado y espacios distintos, pero eso se va a ir ordenando. Me parece que eso es paulatino, es algo que va rápidamente a acomodarse, y vamos todos a entrar a tener una productividad distinta, ¿no? O sea, mejor, me refiero. Y es anecdótico y paradójico, pero esta pandemia ha sido el mayor acelerador de digitalización de las empresas. Es algo que ha generado directamente en todo tipo de industria, y yo tengo la suerte de participar en otro grupo de empresarios donde hay industriales y otro tipo de actividades que no son tanto de servicios, y también hay industrias que hoy que de alguna manera están trabajando con dotaciones mínimas en planta, y después todo el resto vía home office, con lo cual esto claramente ha sido un acelerador de la digitalización, y después de que esto termine hay que ver cómo es ese nuevo mundo, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Ariel, por compartir. Y sobre el nuevo mundo, es importante también comprender las interacciones que estamos teniendo. Por eso quería
abrir esta sección de preguntas y respuestas por parte del público y agradecerles este segmento de debate que nos han brindado. Comenzando con una pregunta que está dirigida directamente a Patricio Santiago, de Miguel Moreno. Entonces, la pregunta, Patricio, es ¿cuáles fueron las ideas que le aportaron las agencias respecto a canales de pago y cómo las implementaron? Bueno, Miguel, a ver, ideas que se nos acercaron, hay de todo, te cuento las más novedosas, no las más clásicas, desde usar giros postales, que en el interior el correo argentino sigue abierto y está habilitado a seguir funcionando, y en el interior el tema de las bocas de pago claramente también es un problema, y bueno, hay algunas agencias de cobranza que implementaron los giros postales, y están cobrando y diciéndole al deudor que vaya al correo argentino, que está habilitado, y esto tiene una comisión que creo que es del 8%, no es barato, pero funciona perfectamente y está habilitado ir a un correo, algo que creo que yo, que debo ser de los más grandes del grupo, no sé Marcos cómo anda ahí en edad, pero la verdad que yo nunca mandé un giro postal, nunca recibí un giro postal, es una cosa creo que de nuestros padres o nuestros abuelos, pero bueno, en tiempos de crisis uno saca los recursos de otra época y está funcionando. El depósito con sobre en cajeros automáticos, también fue una idea que nos aportó una de las agencias de cobranzas. Bueno, ahora salió la modalidad de poder extraer dinero sin tarjeta de débito, pero bueno, en nuestras cuentas recaudadoras la persona vaya y haga un depósito con sobre. Bueno, ni hablar de Mercado Pago, que acá lo tenemos Alberto, nosotros no teníamos para recaudar Mercado Pago, y bueno, y algunas agencias de cobranza que trabajaban con nosotros sí lo tenían, y bueno, rápidamente nos pusimos a tiro, y bueno, después Todo Pago, todos los medios electrónicos que sí son un poco más comunes, que fuimos incorporando en el transcurso del tiempo. Los supermercados siguen recaudando, o sea, siguen abiertos, y entonces para los que trabajamos con carteras de supermercado, obviamente son canales que están habilitados para poder utilizarse, y bueno, y hay distintos canales que nos fueron acercando. Gran parte de estas ideas fueron de las agencias que trabajan con nosotros, que como todo el mundo dice, todo el mundo está muy predispuesto a salir de esta crisis, tanto los colaboradores que trabajan en cada una de las agencias, como el management de cada una de las agencias, y bueno, y nuestro equipo interno. Pero las ideas empezaron a fluir y estamos todos buscando alternativas y soluciones. Gracias, Patricio. Nos llega también una pregunta de Ana Aguirre, preguntando principalmente cómo va a afectar el crédito directo a esta situación, ya que ve más que se enfocan en la cobranza. No sé si alguno quiere responder esta pregunta que realizaron sobre el crédito directo. Podemos pasar, si no, a otra pregunta, en la que... Yo puedo comentar, si no. Más que el crédito directo, creo que no va a ser por demanda espontánea, sino direccionado por el BCRA, si hablamos de las empresas o de estas personas que tienen que, de estas personas jurídicas que tienen que atravesar una situación complicada y de la cual dependen personas físicas. Así que pienso que el crédito va a estar más direccionado o orientado por el BCRA y no por demanda espontánea, ¿sí? Esa es mi opinión. Perfecto. Si alguien quiere agregar algo más, paso a la siguiente pregunta que nos hace Matías Fishbock, donde introduce el aumento de la digitalización de los pagos traerá aparejados más datos de contacto. Tenemos que hacernos de ellos para luego salir a cobrar con energías y contactabilidad. Los grandes jugadores deben pedir a los medios de pago datos de contacto buscando suplir habeas data. Ellos son grandes beneficiarios en esta pandemia y pueden ser generosos en sus entidades clientes. ¿Alguno ha tenido alguna experiencia vinculada a esta cuestión para aportar? Roberto. A ver, creo que Matías lo que nos aporta, básicamente más que una pregunta, es una reflexión, una realidad donde nosotros tenemos que saber que ahí tenemos una oportunidad tremenda, estamos trabajando con pocos datos y tenemos mucho más de los datos que usamos habitualmente para la gestión. Como nos pasó y comentaba Ariel, uno de los fenómenos de esto que está sucediendo es el tema de la tecnología y cómo hoy estamos trabajando desde casa. Quizás nos puede dar un poco de luz cuando esto termine,
poder utilizar mucho más información, ¿no? O sea, eso es un dato concreto. Quizás yo fui respondiendo algunas preguntas por escrito, ahí en el chat hubo mucho más, y una de las cosas que me preguntaban es todo lo que tiene que ver con cómo registramos los datos de cliente vulnerable. Y la verdad que hoy el banco puede tener esa marca de cliente vulnerable porque trabajó previamente en el armado de una base, un data lake, que me permite hacer esa marca. Si yo no tuviese el data lake, no podría hablar de cliente vulnerable porque no lo podría marcar en un Excel. Básicamente creo que por ahí va, ¿no? El manejo de la información y para qué lo queremos utilizar. En este caso, la información nos ayuda a tener ese marcaje para poder utilizarla en esta situación, pero está claro que para todo lo que tiene que ver con cobros, la historia de cobros es muy valiosa si la sabemos usar. Así que comparto la reflexión de Matías. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, para ir cerrando, elegí una pregunta que es la gran pregunta, o de alguna manera posicionada al futuro, que la hace Hugo Lucano, y es cómo creen que va a cambiar la forma de comunicación y el feedback entre el cobrador y el deudor. Si tienen alguna visión o algún presentimiento sobre por lo menos esta experiencia y qué esperan en el futuro, principalmente sobre contacto externo. Yo creo que ahí arranqué con eso, ¿no, Axel? Creo que yo estoy viendo una gran oportunidad acá para cambiar un poco el paradigma ese del cobrador malo que te llama por teléfono para pasar a ser un asesor financiero, alguien que te pueda apoyar si tenés un problema y que te pueda dar una mano en resolverte alguna situación que vos, por una cuestión natural, la ves trabada. Sobre todo en los segmentos que estamos apuntando nosotros, que son los de inclusión financiera, no te estoy hablando de una BC1, claramente no va a ser necesario, pero sí a otros segmentos creo que es un enorme momento, es una gran oportunidad para ir cambiando ese paradigma de me están llamando de cobranzas, no atiendo, ¿no? Creo que, y eso depende de todos nosotros, depende de todos los que hacemos la industria, depende de cómo usemos la tecnología, depende de cómo usemos el IBR, de cómo usemos el llamado por teléfono, cómo capacitemos a nuestra gente. Creo que tenemos una enorme oportunidad ahora para cambiar un poco eso. ¿Sí? Ariel, Marcos, Guillermo, ¿algún aporte? Sí, que en nuestro país, por suerte, ya tiene bastante rodaje, tanto de autorregulaciones de las cámaras, como los propios bancos, cuidando el riesgo reputacional. O sea, por suerte ya tenemos mucho avanzado en eso, horarios de llamadas, qué se puede decir en un llamado, etcétera, etcétera. O sea, por suerte, la conducta ya está en camino, ya se está practicando y lo que podemos hacer es pulirla. Pero en nuestro país, yo sé que hay participantes del resto de por ahí Latinoamérica, ya hay un recorrido en eso. Marcos. Sí, a ver, el nacimiento de ASARCOP tiene que ver específicamente con eso, ¿no? Con la profesionalización de la industria, y es el principal foco que siempre hemos tenido, y creo que hasta ahora nos ha ido bastante bien, y justamente desde hace muchos años nosotros estamos autorregulados, y sí, ya cada vez hay más normativas de parte del gobierno, pero siempre entendimos que al final la industria va a estar regulada. Pero me parece que, como dice Guillermo, hay una muy buena base. O sea, todo lo que no hiciste antes en una crisis no tenés tiempo de hacerlo. Entonces, en una crisis solo tenés que ponerte el cinturón y esperar el impacto, y después de eso empezar, digamos, a ordenar las piezas y volver a caminar, digamos. Pero hay mucho trabajo de muchos años para atrás, con lo cual es una ventaja que hoy, digamos, están viendo los frutos, ¿no? Y como lo dije en el arranque, digamos, que en 48 horas, 24 empresas de cobranzas tengan más del 80% de su operación en home office, eso no es casualidad, es un enorme trabajo que se hizo antes, y lo mismo desde educar al deudor, desde lo mismo desde la postura que tenemos en las comunicaciones, es trabajo que viene de mucho antes, y por suerte estamos viendo los frutos. Así que bueno, bienvenido sea que se haya hecho, y claramente todavía queda mucho camino por delante, así que todavía no estamos ni en la mitad.
Totalmente. Ahí, lo que quisiera agregar es lo que es la gestión de cobranzas en Argentina. Yo diría que es de clase mundial y es un ejemplo para el resto del mundo. Comparado con otros países, lo que ha desarrollado Argentina en cuanto a no solamente a políticas y a procesos, sino a la inteligencia aplicada es totalmente mostrable ante cualquier país desarrollado del mundo, y eso es algo que nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos. Totalmente. Si alguno quiere hacer algún aporte, cerramos por hoy agradeciéndoles a cada uno de los participantes que ha tomado una parte de su tiempo para estar presente y compartir con el mercado estas inquietudes de cara al futuro, a la audiencia que estuvo preguntando mucho sobre la versión grabada. Primero que nada, les agradezco que se hayan quedado hasta el momento haciendo preguntas, interactuando, que es básicamente el aspecto colaborativo principal. Decirles que las versiones de webinar van a estar colgadas en nuestro nuevo portal Credit Hub, que es una iniciativa que también lanza CMS en esta cuestión de colaborar y también de compartir experiencias de cara al futuro del mercado. En credithub.net van a poder acceder a todo este material registrado de forma gratuita. Simplemente con loguearse van a poder acceder al contenido exclusivo de CMS Group. También informarles que las webinars van a tener un formato quincenal seguramente en distintos mercados, no solamente en Argentina. Esta semana vamos a tener unas webinars en Brasil y la semana que viene vamos a tener en España. Las temáticas las pueden hacer en la web cmseventos.com, donde pueden acceder a los speakers y también a los contenidos que se van a estar brindando. Y bueno, por último, agradecerles la participación, que estén, y bueno, más que nada transmitirles un deseo de que vamos a poder, con información y con estas iniciativas, vamos a poder sortear estos desafíos que nos presenta esta coyuntura. Así que bueno, muchísimas gracias Marcos, Ariel, Roberto, Guillermo, Alberto, Patricio, por su tiempo, y los esperamos para la próxima webinar Open Talks Webinars. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.